¿Las personas sin Dios tienen valores? ¿Las personas seculares tienen moral? Sí. No solo los tienen, sino que los tienen en abundancia. De hecho, en muchos aspectos, los ateos, agnósticos y humanistas seculares muestran más compasión y más empatía que sus pares religiosos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Phil Zuckerman. Soy profesor de Sociología y Estudios Seculares en los colegios de Claremont, en California. Y hoy voy a hablar en parte sobre algunos de los argumentos que hago y algunos de los datos que reviso en mi libro Lo que significa ser moral. ¿Por qué la religión no es necesaria para vivir una vida ética? Mientras filmo esto ahora mismo, el Medio Oriente está en una espiral de muerte. Las nubes oscuras se ciernen y oscurecen cada vez más. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta sangre derramada. Como suele ser el caso, son los civiles palestinos los que más están sufriendo. Pero lo interesante desde mi perspectiva es que si te das cuenta, ¿cuál es el papel de la religión aquí? En el lado palestino o musulmán o árabe, son en realidad los musulmanes más fervientes, fanáticos y fundamentalistas, quienes creen más devotamente en su verdad de la divinidad y Alá y Mahoma y el Corán, los que están encabezando la mayor violencia contra sus enemigos, quienes están intensificando el conflicto, intensificando la violencia. Similar en el lado israelí o judío. Son los judíos más fanáticos, fervientes, fundamentalistas y mesiánicos en el gobierno israelí, en el gabinete, y sus partidarios quienes están impulsando la mayor cantidad de derramamiento de sangre, quienes están imponiendo las mayores atrocidades a los civiles. Así que tienes estos dos lados en guerra, ambos creyendo fervientemente que Dios, o Alá, está de su lado. Y en realidad son las personas no religiosas en ambos campos, la gente secular, quienes son los más razonables, quienes buscan una resolución humana lo más pronto posible. Pero me estoy adelantando. Retrocedamos un segundo. Como probablemente sabes, el estereotipo negativo número 1 que las personas tienen de los ateos es que no tienen moral. Si no crees en una deidad que te envía al cielo o al infierno, ¿cómo puedes ser buena persona? He dedicado gran parte de mi vida a refutar esa falacia, y no lo abordo desde un sentido filosófico abstracto de, ya sabes, ¿cuál es la naturaleza de la moralidad? ¿Cuál es la ontología de la ética? ¿De dónde viene todo? Hay mucho trabajo por hacer en ese campo. Pero me interesa ver cómo la gente realmente vive y expresa su moralidad aquí y ahora en la Tierra. Y lo que encontrarás es que toda la ciencia social que tenemos nos muestra que en realidad, en tema tras tema tras tema, los ateos, agnósticos y otras personas sin Dios son en realidad más morales de lo que podrías esperar, y en muchos casos más morales que los fuertemente religiosos. Y puedes pensar en ellos si quieres solo en términos de individuos, porque mucha gente olvida esto cuando piensan en faros morales. En la historia tienden a pensar en personas religiosas. Es comprensible. Cuando piensas en, ya sabes, la persona más moral, a menudo es Martin Luther King, un fuerte ministro cristiano. Apuesto que sí. Pero por cada Martin Luther King, hay un Nelson Mandela o William Edward Burghardt Du Bois fuertemente secular. Algunas personas, si no piensan en Martin Luther King, piensan en, ya sabes, ¿quién es una persona moralmente justa? Gandhi. Apuesto a que sí. Pero por cada Gandhi espiritual, hay un Nehru o Harvey Milk ferozmente secular para el caso. A veces es la Madre Teresa, una monja muy justa que cuidó a los huérfanos moribundos en India. Pero por cada Madre Teresa hay un Bernard Kouchner, el fundador de Médicos Sin Fronteras, que me duele decirlo, pero probablemente ha salvado muchas más vidas en el mundo que los orfanatos de la Madre Teresa, ya sabes. Y sin embargo, ¿de dónde obtienen sus valores Mandela, Du Bois, Harvey Milk y estos otros veganos morales? Se basa en su humanismo secular. Y realmente no ayuda a hablar de individuos como lo he estado haciendo, porque siempre puedes encontrar una persona religiosa increíblemente moral y una persona secular increíblemente moral. Hay sinvergüenzas en ambos bandos. Entonces, como científico social, estoy más interesado en la imagen más grande, los patrones más grandes, los promedios, las correlaciones significativas. Así que comencemos con la imagen grande. Si hablamos de valores seculares, ¿por qué no empezar con el más relevante en la política? ¿La democracia? El gobierno con el consentimiento de los gobernados es probablemente el mayor regalo que nos hemos dado. ¿Y por qué digo que nos hemos otorgado? Porque no encontrarás ninguna afirmación, articulación o defensa de la democracia en ninguna de las grandes religiones.
No lo encontrarás en ninguna escritura sagrada, ni en la Torá, ni en el Talmud, ni en la Biblia, ni en el Corán, los Upanishads, el Adi Granth Sahib, como quieras llamarlo. La idea de que podemos gobernarnos y regirnos a nosotros mismos es un valor humano, y es un valor secular. Es uno de los regalos más increíbles que nos hemos legado a nosotros mismos, y no proviene de la religión. Pero enfoquémonos en las personas seculares reales. Eso es en realidad mi trabajo de vida, estudiar a los seres humanos y la cultura secular. ¿Y qué encontramos allí? Así que tenemos mucha ciencia social sobre las opiniones, valores, ética y moral de las personas, y las posiciones que toman ante los problemas actuales predominantes. La mayoría de esto proviene de las democracias occidentales, pero no todas. Algunas democracias orientales también. En las dictaduras, no hay ciencia social viable porque las personas no tienen la libertad de expresar sus verdaderas creencias. Entonces, la mayoría de esto proviene de democracias donde la ciencia social es más viable. Encontramos repetidamente que las personas sin Dios toman la postura más moral, empezando con el problema más evidente, el racismo. ¿Deberían las personas ser tratadas de manera diferente por su apariencia? Por supuesto que no. Sin embargo, esto ha sido una carga en nuestro mundo durante mucho tiempo. Las personas son tratadas injustamente y oprimidas debido a su físico, lo cual es ridículo. Sin embargo, estudios han demostrado repetidamente que los ateos y agnósticos, especialmente los blancos, tienen las visiones menos racistas del mundo. Y los fuertemente religiosos, lo creas o no, expresan las visiones del mundo más tribalistas, etnocéntricas, prejuiciadas y racistas. ¿Relacionado con el tema de la raza? Sexo y género. Los hombres y las mujeres hablan de una división a lo largo de la historia donde las normas y valores patriarcales han obstaculizado el desarrollo igualitario de nuestra especie humana. ¿Deberían hombres y mujeres tener los mismos derechos para perseguir los intereses que tengan, los objetivos que tengan y las carreras que busquen? Por supuesto. Y aún así, ¿qué encontramos? En estudio tras estudio tras estudio, los ateos, agnósticos y humanistas seculares son mucho más propensos a apoyar las oportunidades y derechos iguales para las mujeres que los fuertemente religiosos. No es sorpresa que si observas el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, las sociedades que son mejores para las mujeres en términos de sus estándares de vida, sus oportunidades de carrera, su participación política, son las democracias más seculares en el planeta Tierra. ¿Qué tal si quieres hablar sobre un problema moral importante? Nuestro planeta que se derrite. Cuando se trata de la crisis climática, cuando se trata del calentamiento global, cualquier palabra que quieras usar, estudio tras estudio muestra que los humanos más seculares, los humanos sin Dios en este planeta, son los más propensos a aceptar la ciencia y el empirismo que explican el cambio climático y son los más partidarios de hacer algo al respecto a nivel legal, político y financiero. Así que hablamos de una crisis moral que nos afecta a todos y, sin embargo, las personas más religiosas son las menos propensas a creer en el cambio climático y quieren hacer algo al respecto. Homofobia. Hablemos de una plaga nacida religiosamente en nuestro mundo. ¿Las personas gay y lesbianas deberían tener los mismos derechos? Por supuesto. Bueno, si eres secular. De hecho, cuando se trata de los derechos de las personas gay, lesbianas y transgénero, las personas seculares y sin Dios son las más solidarias, aceptantes y empáticas, mientras que las personas fuertemente religiosas son las menos. Pena de muerte. Discutamos sobre la compasión y la misericordia. Siempre creí que la misericordia era uno de los valores más grandes del cristianismo. Y en el Islam, la gente habla de Alá el misericordioso. Sin embargo, ¿qué encontramos? Cuando se trata de la pena de muerte, los seculares se oponen mucho más. Y los que creen fuertemente en Dios, los musulmanes y cristianos fervientes, son los que más apoyan la pena de muerte. Muy irónico en realidad. ¿Y qué pasa cuando se trata de inmigrantes y refugiados? ¿Deberíamos cuidar a las personas que huyen de la persecución, de la guerra, de la pobreza? Sorprendentemente, los religiosos no son los más acogedores. No es lo que encontramos. En estudio tras estudio en todo el mundo, cuanto menos religiosa es una persona, más probable es que esté dispuesta a abrir las puertas a los inmigrantes y refugiados. Y cuanto más religiosos, más restrictivos quieren ser. La autonomía corporal de las mujeres. Tú sabes de
el trato allí. Los ateos, agnósticos y humanistas apoyan más que las mujeres controlen sus cuerpos y sistemas reproductivos. Los religiosos se oponen en mayor medida. ¿Qué tal simplemente golpear a los niños? Tenemos datos sobre eso. ¿Quién es más probable que golpee a sus hijos y apoye el castigo corporal? Los fuertemente religiosos. ¿Quién es más probable que se oponga? Los fuertemente seculares. ¿Qué tal las armas? ¿Quién apoya más que todos tengan armas semiautomáticas, que los adolescentes tengan armas? Los más religiosos adoptan un enfoque más sensato y humanitario hacia la seguridad de las armas, en comparación con los más seculares. Incluso los derechos de los animales. ¿Cómo deberíamos tratar a otros seres vivos conscientes en este planeta? El patrón se mantiene. Los más religiosos son los menos partidarios de los derechos de los animales, mientras que los más seculares son los más partidarios. Podría seguir, pero deberías ver que el patrón es claro, los promedios son claros, las correlaciones son claras. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Cómo explicamos esto? Hay muchos factores involucrados. No va a ser una sola cosa, pero lo que mi investigación ha mostrado y también la de otros, es que cómo fundamentas tu moralidad. Para muchas personas religiosas, ciertamente no todas, para muchas personas religiosas, su sistema moral se basa en la obediencia, en seguir reglas. Obedeciendo a alguna autoridad externa, ya sea imaginada o real. Los seculares no encaran las cosas así. ¿Qué los guía? Compasión, empatía. Estas acciones causan o alivian el sufrimiento. Así de simple. Y es interesante porque tanto las visiones del mundo religiosas como las seculares cuentan una historia sobre la humanidad y cómo estamos relacionados entre nosotros. Desde la visión del mundo religiosa, ya sea judía, musulmana, cristiana, la idea es que hay un Dios Padre y todos somos hijos de este Dios, y por lo tanto debemos amarnos unos a otros. Es una bonita historia. Desde el punto de vista secular se llama evolución darwiniana. Todos descendemos de antepasados biológicos comunes. Todos somos primates descendientes de antepasados primates comunes. Así que, en ese sentido, somos hermanos y hermanas genéticamente, no en algún sentido espiritual, sino en realidad en nuestros genes, en nuestra genética, somos una especie. Entonces, lo interesante es cómo se desarrollan estas dos historias. Lo que realmente encuentras es que la noción religiosa de que todos somos hermanos y hermanas no funciona tan bien. De hecho, las personas religiosas tienden a ser más etnocéntricas, más tribalistas, más xenófobas y más enfocadas en el grupo interno y externo. Mientras que las personas seculares que aceptan la evolución darwiniana tienden a estar más abiertas a la unidad de nuestra especie, nuestra conexión con otras especies, y eso se manifiesta en el mundo real, de manera que lo que realmente obtienes es más compasión, más empatía, y sistemas más justos en el planeta Tierra que están basados en la moral secular, tal como se vive en el mundo hoy en día, y se manifiesta en el mundo hoy en día. Muchas gracias. Si deseas apoyarme en la creación de más videos de este tipo, puedes hacerlo donando al canal a través de nuestra página de Patreon. Esto también te dará acceso anticipado a videos y actualizaciones del canal. También tendrás acceso a nuestro servidor de Discord, donde podrás participar en discusiones y debates con otros miembros de la comunidad. Puedes verlo haciendo clic en el enlace de la descripción del video.